Saludos. Vamos a trabajar en esta ocasión sobre axiología y nos vamos a enfocar en la lectura sobre los motivos del lobo. Esta lectura puede ser abordada con muy diversos enfoques y por tanto las interpretaciones pueden variar. Sin embargo, cuando nos acercamos desde la perspectiva axiológica, podemos encontrar que en esa expresión de los motivos del lobo, vamos a constatar lo que habíamos dicho en un inicio con respecto a la axiología, y es que los valores son o pueden entenderse como motivos para actuar. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a la lectura de los motivos del lobo, bien podríamos estar hablando de los valores del lobo. Valores en el sentido de que son las cosas que considera importantes para actuar en función de ellas o para protegerlas. Teniendo en cuenta esta distinción, podemos entonces ver que nuestro sujeto de acción en términos axiológicos sería el lobo. Y concentrándonos en el lobo, vamos a encontrar que no se trata del mismo lobo en todos los momentos. O, para decirlo con mayor precisión, hay momentos del actuar del lobo que cambian de acuerdo a las prioridades que asume el lobo en cada uno de estos momentos. Así pues, podríamos hablar de dos momentos fundamentales del obrar del lobo. El primer momento, que estaría representado por su estado natural, cuando todavía no conoce a Francisco de Asís, que llamaremos el primer lobo, teniendo en cuenta que se trata de una distinción no solo temporal, sino de modos de actuar, de jerarquías de importancia. Este primer lobo que se nos presenta en estado salvaje como el terror de los pobladores, justamente va a tener una guía de acción que lo motiva a actuar. Bueno, justo es lo que expresa cuando Francisco de Asís lo va a visitar por primera ocasión. El lobo actúa por supervivencia. Ese es el motivo que lo lleva a actuar como actúa, a comportarse de esa forma. Él busca sobrevivir, ¿no? Y también busca atender sus necesidades. La necesidad, atender o satisfacer esa necesidad es también una prioridad para el primer lobo. Y en un nivel de importancia menor, mucho menor, estaría pues la convivencia con los demás pobladores o con los demás seres vivos, ¿no? Aquí hay un dejo de crítica, ¿no? De Rubén Darío hacia la humanidad en Boca del Lobo. ¿Por qué? Porque él habla justamente de la necesidad como un criterio para llevar a cabo sus acciones, matar a otros animales. En cambio, señala el lobo que ha visto a los humanos también matar a otros animales, pero no por necesidad. Es esta cacería que hoy llamaríamos deportiva, ¿no? En la cual no hay propiamente una necesidad, sin embargo, se cometen los mismos actos, ¿no? Lo señala, pero no abunda más en eso el lobo. Hace un pacto con Francisco de Asís y entonces, pues acepta las condiciones que le ofrece Francisco de Asís y es cuando podemos hablar de un segundo lobo, porque sus prioridades han cambiado.
al aceptar el pacto, el contrato con Francisco de Asís, pues asumirá otras prioridades. Importante señalar también que el pacto no lo hace nada más con Francisco de Asís, sino con los pobladores. De tal forma que los pobladores también están comprometidos a actuar de determinada manera, ¿no? ¿Cuál será en este segundo lobo la guía o la orientación de sus acciones? ¿Cuáles serían, por ejemplo, diríamos, sus valores? Bueno, ya no será la supervivencia o la necesidad porque éstas han sido garantizadas por Francisco de Asís. A cambio, él tiene que abandonar estos criterios de acción y adoptar otros, los que son necesarios en una sociedad humana. Y podríamos hablar, por ejemplo, de respeto. Ahora respetará los rebaños, respetará las propiedades de los demás y evidentemente la vida de los demás pobladores, ¿no? Entonces, bueno, el respeto podría ser algo que estaría presente ahí. Podríamos hablar de empatía, no simpatía, pero empatía en el sentido de entender a los otros seres humanos, a sus necesidades y, bueno, llevar a cabo una convivencia pacífica, ¿no? Podríamos hacer una lista larga de estos elementos o valores que son de alguna manera indispensables para vivir en una sociedad humana. Por último, nosotros podríamos citar nada más el asunto de la obediencia, ¿no? O, para decirlo con un tono menos negativo, porque a veces parece que obediencia nos hablaría de sometimiento, no necesariamente, pero puede de alguna forma relacionarse por ahí con ser obediente, ser pasivo, no atreverse a pensar por sí mismo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de obediencia, pues hablamos justamente de atenerse a lo acordado, ¿no? A este contrato que ha elaborado Francisco de Asís entre el lobo y los pobladores, ¿no? En ese sentido, podríamos hablar de, más que de obediencia, de congruencia, ¿no? Hay que ser congruentes, respetar lo que hemos acordado, ¿no? Eso es indispensable para una vida en una sociedad humana, desde la perspectiva axiológica, ética y también desde la perspectiva de la narrativa que nos presenta Rubén Darío, ¿no? Eh, si no, no se puede vivir en sociedad. Bien, ¿qué sucede? Que aquí vamos a tener la intervención de un concepto que ya habíamos visto en otras sesiones, que tiene que ver con la heteronomía moral. ¿A qué nos referimos? ¿No? Que sería justamente lo que va a generar el conflicto entre las, los pobladores y el lobo. ¿Qué es la heteronomía moral? Y en la narración, ¿quién estaría representando esa heteronomía moral? Pues bien, para efectos prácticos, nosotros podemos definir, o más bien caracterizar, la heteronomía moral, que tiene que ver con el seguimiento de normas, pues sí, ¿no? Seguir las normas solo porque alguien más, casi siempre es una autoridad, lo dice, pero no por convicción. Bien, ¿y esto qué efectos tiene?
Pues justamente la dependencia de una autoridad posibilita, tampoco es que sea una causa y efecto, pero sí se abre la posibilidad de que en ausencia de la autoridad, las normas dejen de seguirse. Lo acordado deje de seguirse. Y en la narrativa, ¿quién es el que representa la heteronomía moral? Si recordamos un poco esta narrativa, nos daremos cuenta que el que se ausenta es Francisco de Asís, siendo él la autoridad, pues él ha puesto las normas tanto al lobo como a los pobladores. Le ha dicho cómo comportarse al lobo y también le ha dicho cómo comportarse a los pobladores. Él es la autoridad. Cuando él se aleja, las cosas cambian y ese pacto se rompe. Vuelve Francisco de Asís y se encuentra con el caos nuevamente. En un primer momento pareciera que quien opera con heteronomía moral es el lobo, que mientras Francisco de Asís estaba, el lobo respetaba lo acordado, era congruente. Pero una vez que se fue Francisco de Asís, vio la oportunidad de romper el pacto, de ya no seguir las normas y volvió a su estado salvaje. Así lo entiende también Francisco de Asís, por eso va en busca del lobo y va enojado, va molesto, ¿no? Y cuando se encuentra con el lobo, se lo comunica, ¿no? En la forma de expresarse, ¿no? Le recrimina no haber respetado lo acordado. Sin embargo, en la respuesta del lobo, vamos a encontrarnos con quienes son los genuinos representantes de la heteronomía moral en la narrativa que nos presenta Rubén Darío, y son los pobladores. El lobo ha continuado con el pacto y sigue en congruencia con lo que se había pactado, pues con el mismo comportamiento, ¿no? Sigue dócil, sigue manso. Sin embargo, quienes cambiaron fueron los pobladores. Los pobladores, al ya no estar la autoridad de Francisco de Asís y al ver la oportunidad por la condición en la que se encuentra el lobo, abusaron de su confianza, por decirlo de alguna manera. Lo vieron dócil, lo vieron manejable, y entonces es cuando se atreven a tratarlo mal. Al primer lobo nunca se les hubiera ocurrido correrlo, no se les hubiera ocurrido agarrarlo a palos, ¿no? Como si lo hicieron con el segundo lobo. ¿Por qué lo hacen? Porque el segundo lobo actúa en congruencia con lo acordado, es obediente a las normas establecidas. Eso lo deja en una condición desventajosa. ¿Por qué? Porque él ha renunciado a su propia fuerza para una convivencia pacífica. Pues bien, ante esta denuncia de incongruencia por parte de los seres humanos, ¿no? El lobo se lo dice a Francisco, él ha visto la doble moral de los humanos. Como en el discurso dicen una cosa, como en presencia de una autoridad tienen un comportamiento, pero en lo privado, en el nivel de las casas, en lo hogareño, ¿no? Se comportan de una forma diferente. Hay envidia, hay ira, hay todos los defectos morales que no sostienen en lo público, ¿no? Y que no sostienen en presencia de una autoridad. ¿Cuál es la solución que toma el lobo ante esta incongruencia que encuentra en la vida
social de los humanos? Pues la solución la encuentra en marginarse, ¿no? El lobo, al notar la incongruencia, esto es la falta de disposición por parte de los pobladores a continuar respetando las normas, siguiendo las normas, bueno, el lobo se aísla o más bien rompe con la sociedad humana. Podríamos decir que vuelve a su estado, eh, al primer estado, ¿no? A ser como el primer lobo. Sin embargo, las motivaciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque el primer lobo actuaba por supervivencia, por necesidad. El segundo lobo, el lobo del final, después de este conflicto donde rompe con la sociedad humana, ya no va a actuar solo por supervivencia. Y sobre todo, ya no será eso su primer criterio. ¿Cuál será su primer criterio? La libertad. Déjame en mi risco, le dice, ¿no? Déjame en el monte, déjame con mi libertad. ¿Por qué? Porque esta adquiere sentido cuando ha tenido experiencia de la sociedad humana, cuando se ha enfrentado justamente a la renuncia de las propias necesidades, ¿no? O sobre todo de la propia fuerza en favor de una convivencia pacífica, pero con elementos que no están dispuestos a hacer una renuncia genuina, sino que simplemente esconden esta fuerza y la ejercen cuando es conveniente y en ausencia de quienes vigilan el cumplimiento de las normas, ¿no? Con una con personas así, con seres de ese tipo, el lobo no tiene o no quiere saber nada, no quiere ningún tipo de relación y volverán a ser nuevamente dos cosas diferentes. Una cosa es el lobo y su mundo y otra cosa será el mundo humano. Y si hay enfrentamientos, lo asume tal cual, ¿no? Él se va hacia el aspecto de la naturaleza, lo compara, él dice que será como los demás, que para vivir tienen que matar, ¿no? Eh, abraza esta congruencia y será fiel a ella. Con este último gesto, hay nuevamente otra denuncia por parte de Rubén Darío hacia la humanidad, de manera alegórica con respecto a estos pobladores particulares. Justamente quien no es capaz de sostener un pacto social que garantice una convivencia pacífica son los humanos, ¿no? Y en oposición a lo que pareciera salvaje y terrible, la incongruencia se presenta no en los animales que para vivir tienen que matar, sino en los humanos se observa esa incongruencia porque en apariencia han renunciado a usar la fuerza para convivir, pero en lo privado, en ausencia de autoridades, la siguen ejerciendo. Y además la ejercen con quien no puede hacer el mismo uso de la fuerza. Bueno, esa es una denuncia que encontramos, pero también es una lectura que nos permite destacar estos elementos axiológicos. El primer lobo que actúa por necesidad, el segundo lobo que en un inicio adopta valores humanos, ¿no? Y entonces actúa en congruencia con ellos, como el respeto o la empatía, y el último lobo que ha roto ya con la sociedad, que actúa para proteger su libertad. No volverá a
caer en una sociedad humana, no volverá a renunciar a su propia libertad, ¿no? Es, digamos, los momentos en los que podemos encontrar los motivos para actuar del lobo. Necesidad, respeto, libertad. Y la presencia de este elemento de heteronomía moral como fuente de conflictos en una sociedad humana. Bien, ¿qué sucede? Que la vía que ha tomado el lobo, romper con la sociedad humana, no es una opción para las personas en general, ¿no? No podríamos nosotros, ante cualquier conflicto que surja en una sociedad humana, renunciar a la comunidad y aislarnos. ¿Por qué? Porque no hay más un lugar a donde aislarse. El lobo se fue al monte, se fue a lo despoblado, pero no habría espacio suficiente para que cada persona que esté en desacuerdo se vaya a aislar. Eso por un lado. Por otro lado, tomar esto como una solución efectiva también traería como consecuencia que la comunidad se desintegrara y se perdiera. Asumir una actitud del tipo, si no te gusta, vete, fomenta una pérdida de la comunidad y no soluciona el conflicto. Para buscar una solución a este conflicto, que es un conflicto entre tablas de valor, entre jerarquías diferentes, ¿no? Entre seguir ciertos valores o seguir otros, ¿no? El lobo sigue los que estableció Francisco de Asís y los pobladores, en ausencia de Francisco de Asís, siguen otros valores, otras prioridades. Hay un enfrentamiento de tablas de valor y hay que encontrar una forma de solucionar este conflicto de enfrentamiento de tablas de valor sin acudir al rompimiento con la sociedad, al aislamiento, a la disolución de la comunidad. Y en este sentido cobra relevancia lo que propone Mauricio Beuchot en relación a estos problemas. Y la propuesta de Mauricio Beuchot para solucionar tiene el nombre de etos analógico. De Mauricio Beuchot. Bueno, ¿y de qué trata esta etos analógico? ¿O cuál es, digamos, el elemento que nos permitirá atender de manera más efectiva que el aislamiento los conflictos? Bueno, primero nos va a hacer énfasis en la palabra etos, ¿no? Que viene del griego y que entre sus múltiples significados tiene el de morada, lugar, ¿no? Ese es uno, morada o lugar donde se habita. Bueno, ¿y por qué eso es importante? Porque nos permite establecer un punto en común para todos los que conforman una comunidad. Si quisiéramos encontrar un punto en común en los signos zodiacales, en los gustos, en los niveles de estudios, en las edades o generaciones, etcétera, difícilmente encontraremos eh, que esto se comparta de manera tan general como para construir y dar cohesión a una comunidad, ¿no? Siempre en cuestiones de este tipo, pues están sujetas a interpretación y por lo mismo van a variar. Sin embargo,
cuando pensamos que todos compartimos un etos, podemos alcanzar acuerdos. ¿Por qué? Porque la referencia ya no es un grupo de personas, privilegiado o no, sino el espacio donde habitamos. De tal forma que si entendemos morada no solo como un espacio cualquiera, sino un espacio que nos otorga protección, un espacio donde nos sentimos seguros, bueno, las acciones que tomemos, las normas que adoptemos, estarán encaminadas justamente a conservar ese espacio como un lugar seguro, como un lugar donde nos sentimos protegidos. Y eso aplica para una comunidad pequeña como un grupo, un salón de clase, ¿no? Como algo más grande, una ciudad, un país o el planeta entero, si se quiere llegar a esas dimensiones. ¿Qué tenemos de común nosotros, mexicanos, con los ucranianos, con los rusos, con los estadounidenses? Evidentemente no serán cuestiones de posturas políticas, económicas o de cualquier otra índole. Es que habitamos un mismo lugar, el planeta Tierra. Y para que éste siga siendo habitable, esto es un espacio que nos proporcione seguridad, tenemos todos que tomar determinadas acciones, ¿no? Bueno, entonces etos, entendido a ese nivel, nos propone Mauricio Buchot, facilita hasta cierto punto el que alcancemos acuerdos en todas las partes involucradas y no solo en unas y en otras no. Bueno, y con respecto a lo analógico, ¿qué nos dice Mauricio Beuchot? Bueno, analógico está pensado en términos de interpretación. No tiene que ver tanto con las diferencias entre un reloj analógico y uno digital, sino en encontrar proporciones adecuadas. Esto es una mediación entre extremos. ¿Cuáles son esos extremos de los que nos va a hablar Mauricio Bouchot? Por un lado, el extremo es el univosismo. Con univosismo se refiere a la tendencia de pensar o de interpretar las cosas como una única posible solución, ¿no? Todo se reduce a una sola forma de hacer o pensar o ser. ¿Cuál? Pues la que se considerará desde esta perspectiva la correcta, ¿no? Entonces solo hay una forma de ser estudiante y esa es la forma correcta. Todas las demás variaciones que existan con respecto a la actividad de estudiar serán pues incorrectas hasta que se parezcan a la que consideramos la correcta, ¿no? Un estudiante, para ser buen estudiante o para ser un estudiante reconocido como estudiante, debe hacer estas y solo estas actividades. Debe tener estas y solo estas características y no se vale la variación. Toda variación sería un error, ¿no? Esto es el univosismo. Bueno, ese es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es el equivosismo, que viene del equívoco. No es multivosismo en el sentido de que haya variedad nada más de formas de hacer o de pensar. Es equívoco porque no se sabe o no hay un criterio para elegir de entre ellas cuál es preferible frente a otra, sino que todas valen lo mismo, ¿no? En el equivosismo, todo se
multiplica en formas de interpretar. Pero todo vale igual. Toda variación tiene el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, entonces no puedo legítimamente preferir una sobre la otra. No podríamos decir si es preferible entrar a un conflicto armado o no entrar, apoyar a una nación o apoyar a otra nación que están en un conflicto armado. ¿Cuál es la correcta? Bueno, en el univocismo nos dirían que solo hay una opción correcta, solo hay una forma de actuar correctamente en un conflicto armado y sería X o Y. En el equivocismo nos dirían, pues tú actúa como quieras, todo vale igual, apoya al que sea, no apoyes a nadie, benefíciate tú. Las diversas formas en las que podríamos actuar tienen el mismo valor. Y entonces no hay algo así como un criterio que nos permita preferir una sobre la otra. Cuando lo que buscamos es resolver conflictos, alcanzar acuerdos, pues esta postura no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a limitar en términos subjetivos. Bueno, eso es para ti. Para mí es otra cosa. Eso no soluciona el conflicto. Eso no permite un acuerdo o un consenso, ¿no? Y entonces, evidentemente, su valor en términos éticos es dudoso, el del equivocismo. Lo analógico justamente nos permite orientar nuestra interpretación para no caer en la dictadura de lo único, de solo hay una forma de hacer las cosas, pero tampoco caer en esta indiferencia del equivocismo, donde todo vale igual, ¿no? No importa, pues tú haz de una forma, yo lo hago de otra, al final las dos son igualmente válidas. Bueno, hay que salir de ese punto muerto y tratar de encontrar algo que haga preferible una acción sobre otra, aun si lo delimitamos en un contexto determinado, ¿no? Y es, digamos, la propuesta que tiene Mauricio Beuchot con respecto a el abordaje de los conflictos que se derivan de tablas de valor diferentes. No se trata entonces de que exista una sola tabla de valor, pero tampoco podemos pensar que todas las tablas de valor valen igual y no hay una distinción. Todas da lo mismo cuál tabla de valor adoptes. Y esto nos va a ayudar a que en una sociedad prefiramos una tabla de valor diferente a la que tienen, por ejemplo, los grupos criminales, que tienen una tabla de valores, sí, tienen sus prioridades, por supuesto, pero podemos preferir entre esas y otras que traigan beneficio para una comunidad. Y lo podemos hacer justamente porque podemos mediar entre el univocismo y el equivocismo. Pues bien, esta es la sesión que teníamos pendiente para afianzar los temas de axiología. Próximamente abordaremos ya de manera marginal la propuesta de Bolívar Echeverría sobre el etos barroco y abordaremos la última de las unidades que tiene que ver con el trato a lo otro y a los otros, otras personas, otras formas de vida y otras formas de existencia, ¿no? ¿Cómo son los instrumentos, los residuos sólidos o basura, etcétera, ¿no? Y entonces veremos que hay responsabilidad ética no solo con otras personas, vivas o muertas, sino también con otros seres vivos y también con otros
seres que están en nuestro entorno, ¿no? Con otros objetos. Tenemos responsabilidad sobre nuestra basura, tenemos responsabilidad sobre nuestros productos de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de la alteridad, pues sí, tiene que ver con lo otro a niveles amplios, no solo los humanos, aunque evidentemente, como se enmarca esto en un asunto de ética, pues el privilegio va a tenerlo el tratamiento con respecto a lo otro en humanos, ¿no? Y ahí es donde veremos algunos conceptos importantes como eh, multiculturalismo, interculturalismo, etcétera. Pues esto es todo por ahora. Agradezco mucho su atención. Tengan un excelente día. Hasta pronto.